7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, está con nosotros vía telemática, Julián Macías, director de Pandemia Digital, para hablar precisamente sobre la información que circula en redes sociales, la desinformación que en gran parte esta genera y la utilización de cuentas falsas para crear tendencias, para confundir a la opinión pública y en cierta manera dañar la honra también de las personas, dañar el buen nombre. ¿Cómo está, Julián? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Hay una crisis al momento en redes sociales, no se sabe qué información es real, qué información no es real. Hay una excesiva utilización de cuentas falsas al punto que el propio dueño de Twitter ha amenazado con eliminar todas esas cuentas falsas. Twitter en sí está atravesando una crisis con renuncias masivas, con despidos, con gente que quiere abandonar esta red social para migrar a una nueva. ¿Por qué hemos llegado a este punto, Julián, a su criterio? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, felicitar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas por ese estreno brillante en el Mundial. Y bueno, hablando de desinformación o de la implementación que se hace desde cuentas falsas, ¿no? Luego, si queréis, podemos matizar las diferencias entre bots o cuentas falsas de un troll center. Pero digamos que ya partíamos de un punto que no era muy bueno. Así, bueno, lo denunciaba Elon Musk, ¿no? Incluso que ponía reticencias a la hora de hacer la compra efectiva de Twitter. Parece que Twitter decía que había un 5% de cuentas falsas o bots. Evidentemente, el número es muchísimo más elevado. Y, a ver, según los primeros pasos de Elon Musk, desde que es el propietario ya efectivo, parece que, bueno, no está poniendo muchas soluciones, ¿no? Incluso llegó a relacionar que esa compra por $8 del cheque azul de verificado iba a solucionar el problema, pero hemos visto que más allá de solucionarlo, lo ha agravado más, haciéndose pasar por cuentas reales de personalidades y empresas a cuentas falsas que incluso han generado crisis muy grandes, que han costado incluso miles de millones de dólares a grandes empresas farmacéuticas o de venta de armas, pero hay una problemática real, tanto de desinformación como la implementación que hacen de esta millones de cuentas falsas y que es algo global y que históricamente Twitter apenas ha fiscalizado bien este asunto y que de momento los primeros pasos de Elon Musk tampoco hace que seamos muy optimistas, ¿no? con los cambios que va a haber. Hola Julián, un fuerte abrazo. A ver, yo ahí tengo una inquietud que tiene que ver con, digamos, la regulación. ¿Se puede regular plataformas como Twitter o como Facebook, digamos, más allá de que Elon Musk te pueda decir, vamos a cerrarte tu cuenta o vamos a eliminarte mensajes si es que contiene líneas de odio, de racismo, de discriminación, etcétera? ¿Las redes sociales están en capacidad de regular o regularse, tomando en cuenta de que hay un principio fundamental que se defiende también desde estas y tiene que ver con la libertad de expresión? ¿Qué tan viable es eso? Bueno, yo creo que sí, deben de regularse y debería de estar regulado bajo dos principios. Uno es el de la libertad de expresión, es decir, todo el mundo debería tener la libertad de expresar y defender sus ideas, pero ya digamos, hay ya acuerdos internacionales de cuáles son los límites de esta libertad de expresión, que son aquellos discursos de odio que atentan contra minorías específicas y que hacen apología de la violencia o incluso del asesinato o del genocidio y, digamos, eso ya está regulado, ¿no? ¿Cuáles son esos límites? Y luego también hay otra cuestión que está en boga, pero yo creo que, como bien claro, la libertad de expresión creo que también termina cuando lo que se difunden son noticias falsas y difamaciones. Y yo creo que hay que acentuar esto porque muchos de los profesionales, porque esto se ha convertido en un negocio, ¿no? El implementar noticias falsas para tu beneficio Ujú. político, económico, etcétera. Y una cosa es defender una idea, incluso los medios de comunicación que tengan una editorial. Yo creo que
todos los medios de comunicación, todas las personas deberían tener esa libertad de prensa o libertad de expresión, pero que yo creo que termina en el momento en el que para potenciar tu editorial o las ideas que tú defiendes o las personas o ideas que tú atacas, se use la mentira. Y eso es una cuestión fáctica, no es una cuestión subjetiva, ¿no? Hay a veces que la línea entre libertad de expresión y difundir noticias falsas puede estar difuminada, pero hay, en la mayoría de los casos, diría yo, en la cual se pueden comprobar cuando un hecho es real o cuando un hecho es ficticio y es un invento. Y yo creo que ha habido manga ancha para los dos ámbitos, tanto para la difusión de noticias falsas como para la difusión de discursos de odio. Yo creo que hay que buscar el justo equilibrio y habría que diferenciar estos dos elementos. Julián, ¿cuál es la diferencia? Usted mencionabas al inicio de su respuesta que hay que hacer una diferenciación entre una cuenta falsa y un bot. ¿Cuál es la diferencia y cómo un usuario se puede dar cuenta que quien le está posiblemente injuriando o quien está creando una tendencia es una cuenta falsa o es un bot? Bueno, es algo que es bastante difícil. Bueno, en Pandemia Digital ya hacemos desde hace varios años ese trabajo, pero digamos que, bueno, por hacerte una separación de los tres tipos de cuentas que normalmente hay en campañas organizadas, yo haría tres principales grupos. Uno que serían bots, que serían cuentas automatizadas, es decir, un bot no tiene por qué ser una cuenta falsa, puede ser una cuenta real de una persona real, pero que tiene automatizada su actividad, ¿vale? Normalmente los bots más sencillos y que son la gran mayoría, lo que hacen es automatizar retweets a cuentas dianas, ¿vale? Es decir, muchas veces vemos cuentas que difunden mensajes de odio o ¿no? de este espacio no muy democrático, ¿no? De la alianza que Steve Bannon o ciertos espacios como te decía, no democráticos, tiene a nivel internacional. En el caso de Ecuador, claramente Guillermo Lasso, el expresidente de una fundación de Atlas Network, que es una organización con más de 500 fundaciones que financian campañas de odio y mentira y que usan bots y troll center para ello. Y como te decía, incluso algunas cuentas de estas puede estar automatizada de cuentas reales. En el caso de Ecuador, yo diría que la de Carlos Andrés Vera, que pertenece a esta fundación Ecuador Libre, tenía automatizada algunas o es mi hipótesis, algunas de sus publicaciones. De hecho, puso varios tuits con un hashtag equivocado cuando el hashtag en el debate de la segunda vuelta de Andrés no mientas otra vez, que estuvo coordinado, incluso se lanzaron por cuentas falsas de origen ruso tweets antes de que Guillermo Lasso dijera esa frase por primera vez en el debate. Hubo un TT que se antepuso a ese, que es Andrés, no mientras otra vez. Es decir, hubo decenas de miles de cuentas que se equivocaron exactamente en el mismo error y algunas eran cuentas reales. Es decir, que bot es una cuenta automatizada, ¿vale? Puede estar automatizada. Por otro lado están las cuentas falsas de los troll centers, que son cuentas que normalmente se crean de manera masiva o que se compran en el mercado negro, cuentas antiguas que ya no tienen actividad y que se le da como una segunda vida y que están manejadas por empresas normalmente y que cada uno de los empleados de esa empresa gestionan entre 20 y 100 cuentas diferentes, de tal manera que pueden implementar, aparte de esos retweets o esos tweets automáticos con un hashtag para que sea tendencia, pues también pueden responder y hacer mensajes tanto negativos contra los rivales como mensajes positivos, ¿no? En este caso es llamativo, ¿no? Y hace poco lo informamos, ¿no? Que tanto Abinader, el presidente de la República Dominicana, como Lasso contrataron a la misma empresa de Bengoechea, en la cual usaron Troll Center, que básicamente es poner comentarios positivos, ¿no? En el caso de Abinader, en República Dominicana, había cientos de cuentas que, bueno, lo único que publicaban es lo bien que hacía Abinader y las iniciativas, lo estupendas que era. Bueno, eso también se ha hecho en Ecuador y sobre todo, pues también la creación de estos troll centers, de estas cuentas falsas para atacar principalmente con desinformación. Por ejemplo, en su momento analicé el hashtag #desdolarauz, en el cual, bueno, pues había cientos de cuentas falsas con imágenes de personas reales que eran de otros países
y que, bueno, más o menos la retórica fue que Andrés Araúz estaba a favor de desdolarizar el país, ¿no? Y, bueno, como generar inestabilidad, y luego ni hablemos de las noticias falsas con el tema de los $250 que se iba a regalar a los votantes, o el tema del Ejército de Liberación Nacional que estaba financiando su campaña. De esto creo que después de la campaña no se volvió a saber nada. Incluso hay un vídeo muy curioso que difundieron estas cuentas falsas que decían que era el ELN en la selva colombiana, y hubo un ornitólogo que descubrió que en el segundo 27 de ese vídeo aparecía el sonido de una perdiz que solamente se encuentra en los bosques húmedos de Ecuador, ¿no? Y como estas hay decenas de cuentas, ¿no? Como el tema de los huevazos. La verdad es que una campaña muy sucia, seguramente de las campañas más sucias de la historia de cualquier democracia, y que muchas veces es difícil, como te decía, diferenciar si es un bot, si es un troll center, es decir, que es un humano detrás de una cuenta falsa, o incluso si son militantes, personas reales organizadas en un grupo de WhatsApp o de Telegram. ¿Por qué? Porque normalmente esos tres grupos organizados, sean bots, sean un troll center o sean cuentas simpatizantes de Guillermo Lasso en este caso, normalmente van en la misma dirección, tanto mensajes positivos al candidato como mensajes negativos o de troll o de, ¿no? Indicando los puntos débiles o insultando o atacando al rival, o incluso difundiendo cuentas falsas. Y aquí hay que decir que hay personas reales, ¿no? Como Fernando Villavicencio, ¿no? Financiado por los Estados Unidos, por la NET, que tiene medios de comunicación, digamos, que suelen difundir este tipo de contenido y vídeos falsos. Por ejemplo, Villavicencio difundió un vídeo falso manipulado, donde supuestamente Andrés Araúz criticaba la dolarización de Ecuador, es decir, que hizo una manipulación del vídeo. O por ejemplo, Carlos Andrés Vera, el miembro de la Fundación Ecuador Libre de Atlas Network de Guillermo Lasso, y su padre, Carlos Vera, que difundieron vídeos de supuestamente Andrés Araúz corriendo porque le estaban tirando huevazos, cuando esto no ocurrió. Eran simpatizantes de la candidatura que la apoyaron, ¿no? Y digamos que todo esto está amparado en una impunidad total. Es decir, que yo sepa, a ninguna de estas personas que te he nombrado, ni a las empresas que crearon cuentas falsas para difundir noticias falsas o hacer astroturfing positivo, pues fueron penalizadas de ninguna manera. De hecho, lo tenemos de presidente del gobierno. Y ahora que precisamente hay un mundial de fútbol, si esto ocurriera, es decir, sería como algo así como el dopaje. Si se descubriera que los jugadores de Ecuador están dopados con sustancias que mejoran su rendimiento deportivo, directamente los expulsarían. Es decir, imaginaros que quedara campeón del Mundial. Si queda campeón del Mundial, pero se demuestra que han tomado sustancias anabolizantes o dopantes, ¿no? Han hecho doping, automáticamente le quitaron el premio. En el caso de, por ejemplo, las elecciones de Ecuador, se demostró que usaron todas estas técnicas sucias, ¿no? Es decir, que fueron dopados a las elecciones, y que yo sepa no le han quitado el premio de campeón, ¿no? A pesar de la campaña sucia. Entonces, bueno, es un problema, y lo difícil, más allá del diagnóstico, que cada vez hay más personas que están de acuerdo en cuál es el real problema. Lo complicado es a la hora de mostrar soluciones para resolver el problema. Julián, yo ahí tengo dos inquietudes. Una, bueno, España creo que ha sido uno de los pioneros en conseguir una sentencia de 15 meses de cárcel a un guardia civil por difundir fake news. ¿Qué tan posible es eso en países como el nuestro? Digo, más allá del tema jurídico, quiero preguntarte esto desde tu condición de analista justamente de estos temas, por lo que ha sucedido en España. Eso lo uno. Lo otro, todo el recuento que tú nos has hecho, que lo hemos conversado en otras ocasiones y que entendemos porque tú eres un conocedor de esta materia, analizas, llegas a estas conclusiones después de hacer un recorrido y de verificar cuentas, hacer conexiones, ver data, etcétera, etcétera. Así que todo lo que nos estás diciendo, entendemos, corresponde a un estudio que tú haces muy dedicado. Pero esto finalmente atenta contra un bien que es incluso mayor que el de la honra de una persona, o digamos la estabilidad de un medio de comunicación, porque digamos, se bajaron la cuenta de YouTube de nuestra radio, ¿no es cierto? Radio Pichincha, ya, ok, pero por encima de todas estas estrategias, de todo el daño que provocan, hay un bien que es que nos cubre a todos,
que es la democracia. O sea, y estas estrategias digitales, ¿qué tanto daño le terminan haciendo a la democracia, incluso por las experiencias que ustedes han tenido que vivir en España y otras experiencias de países de la región? Ahora vimos una elección en Brasil muy complicada donde hasta la muerte de Lula fue difundida por medios de comunicación, entonces la supuesta muerte de Lula. ¿Cuánto daño le hace esto a la democracia, Julián? ¿Y qué tan viable es que se sigan replicando este tipo de sentencias por difundir noticias falsas? Bueno, lo primero que has dicho que es como la primera sentencia por fake news, bueno, en España por 15 meses. Aquí habría que, bueno, matizar bastante. Lo primero es que fue una pena acordada con el que con la persona que lo hacía, que en este caso era un guardia civil, es decir que, bueno, ese elemento también es importante, es decir, es un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y eso es un elemento importante. A nivel global, ¿vale? Has hablado de Brasil, ahora te hablaré de Brasil o de los intentos de golpes que se están organizando en América Latina y que algunos se han efectuado. Pero realmente en este caso, más que una fake news, que en este caso específicamente, digamos que la causa por el cual se condena a esta persona es por la difusión de un vídeo que fue grabado en China. Es decir, que no tiene nada que ver con el caso que él denunciaba, y como guardia civil creo que es bastante grave, denunciaba que era un MENA, aquí MENA se llama a un menor extranjero no acompañado, es decir, menores de edad que son extranjeros y no están tutelados, es decir, están tutelados en centros de acogida españoles, y que partidos como Vox, ¿no? Que bueno, también pertenecen a esta red de Atlas Network, ¿no? Que tiene su brazo político, comunicativo, digital, usan de manera sistemática manipulación de vídeos y de mentiras como es este caso. Ese mismo vídeo que fue difundido por este guardia civil, acompañado de una mentira, fue difundido por miles de personas. Es decir, que es algo anómalo que haya sido solamente a esa persona y no a las miles de personas que también lo hicieron. Es más, no que lo hicieron esa vez, sino que lo hacen todos los días. Esto es un método. Y además un método científico que funciona, ¿no? Que está estudiado y que es el que opera a nivel internacional. Y en este caso, más que por una fake news, es por un delito de odio. Es decir, justamente cuando se hace apología, aunque se use la mentira, de relacionar a todos los extranjeros que hacen violaciones y encima hace vídeos manipulados, yo creo que pesa más precisamente que se haga apología de la violencia contra un colectivo, en este caso los menores extranjeros, que encima son menores de edad. Bueno, eso por un lado. Y creo que sigue siendo muy, muy poco. Y segundo, es más que hay una falta de regulación total de las propias plataformas, y al final es simplemente usar el código penal que existe en España para detectar una mota de arena en el desierto. Sí, de millones de casos como ese, bueno, pues ese se ha elegido, pero las plataformas no están haciendo nada para que eso ocurra de manera multiplicada por 1.000.000. Y luego, precisamente, estás hablando del ataque que es a la democracia. Muchas veces se generaliza, ¿no?, de que quien está detrás de esta campaña es la ultraderecha. Yo creo que es una etiqueta injusta para las personas que son de derecha, ¿no? Se trata de decir que todas las personas de derecha son ultraderecha y nazis, fascistas, todo eso. Pero la gente que está detrás de estas organizaciones o que potencian el uso de la mentira y los bots son, más que gente ultraderecha, son gente antidemocrática. De hecho, hay un patrón que se repite en todos estos países que es tener el comodín del fraude electoral, ¿vale? Y organizar junto a militares golpes de Estado. Esto fue exactamente lo que pasó en Bolivia, pero vemos qué es lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, pero vemos que en Perú también se organizó un golpe de Estado con militares financiados por esta red de Atlas Network, que si recordáis fue allí Vargas Llosa, tuvo la visita de los políticos que van haciendo presencia en todos los países. Os recuerdo Vargas Llosa defendiendo a la hija de Fujimori, algo que no nos hubiéramos imaginado nunca en la vida, además. No, defendiendo a todo ese espacio. Es un espacio donde, es decir, Atlas Network
es una organización financiada por las empresas y las familias más ricas del mundo, entre ellas la familia Koch, la familia Mercer, que fue la que financió Cambridge Analytica junto a Steve Bannon, y que no es un espacio de ultraderecha, es un espacio antidemocrático que intenta acabar con las democracias. Y que en el caso de Ecuador, bueno, esa campaña sucia acabó con la victoria de Guillermo Lasso, pero en aquellos países donde no ganó, estuvo el revuelo del golpe de Estado. Y en Brasil lo estamos viendo. Miles de personas delante de los cuarteles militares pidiendo un golpe. En Bolivia pasó exactamente lo mismo. Y quien está detrás son las fundaciones, siempre. ¿Cómo es posible que una organización de la que nadie habla siempre esté detrás de estas organizaciones? Y en el caso de Ecuador es claro, Guillermo Lasso es el presidente de una fundación de Atlas Network. Empresas petroleras están detrás de la financiación de toda esta red y que, entre otras cosas, empujó al presidente George Bush a ir a una guerra, a la de Irak, con mentiras. Es decir, que es un método que, aunque no existieran las redes sociales, ya se usaba, eso de las armas de destrucción masiva, usando la mentira para justificar unos hechos que no benefician a la sociedad, pero sí benefician a las empresas que están detrás. Y aquí podríamos hablar de los diferentes intereses que hay, que tienen muchas veces que ver con los recursos energéticos. Ya hemos visto el tema, lo importante que es el gas o el petróleo en la guerra de Ucrania y Rusia, incluso de los mundiales, ya que estamos en el mundial, ¿por qué Qatar es con toda la vulneración de derechos humanos? Bueno, porque tiene petróleo. ¿Y por qué Rusia fue el anterior? Porque tenía gas. Si tiene el dinero y la capacidad de comprar no solamente eventos mundiales, sino son capaces de comprar, y en el caso puede comprar presidentes del gobierno, o puede comprar golpes de Estado, o puede comprar todo. Y ahí también entran medios de comunicación, políticos y en este caso campañas de desinformación para hacer golpes blandos, en el mejor de los casos, y golpes duros, como el peor de los casos en el caso de Bolivia, o en el caso que intentaron en Perú, en Estados Unidos, en Brasil ahora, y que, por suerte, creo que Estados Unidos está haciendo un giro. Yo creo que el punto de inflexión fue el intento de golpe de Estado de Donald Trump, y a partir de ahí, pues a los socios de Donald Trump en diferentes países de América Latina, como ha pasado en Perú, como ha pasado ahora con Bolsonaro en Brasil, le han parado los pies en Estados Unidos, y históricamente, sin el apoyo de los Estados Unidos, no ha habido golpes militares, o dicho de otra manera, todos los golpes militares, todos los golpes de Estado que han ocurrido en América Latina ha sido con la financiación y el apoyo de inteligencia y comunicativo y de recursos de los Estados Unidos. Y ahí sí que, bueno, por suerte hay un cambio de paradigma, un punto de inflexión donde demócratas y republicanos iban de la mano, y quizá este exceso de polarización de Donald Trump, esas élites económicas, yo creo que hay algunas que se lo piensan, que bueno, apoyamos a Donald Trump, pero una cosa es esta y otra, que haya un golpe de Estado en Estados Unidos y que no nos va a venir bien a ninguna de los intereses económicos de nuestras empresas, y quizás eso ha sido importante a la hora de no apoyar estos golpes blandos y golpes duros en América Latina. Julián, rápidamente, aquí está por venir una consulta popular. La aceptación, la credibilidad del presidente de la República está por niveles absolutamente bajos, y se anuncia que tanto vocerías como contenidos en redes sociales van a ser la base de la estrategia de comunicación del gobierno para lograr la aceptación de la ciudadanía a su consulta popular, y así de alguna forma legitimarse en el poder. Se puede, a través de redes sociales, de difusión de contenidos en redes sociales y plataformas digitales, convencer a la población al punto de que respalde ciegamente una consulta popular? Bueno, a ver, yo creo que hay un papel, es decir, todo se puede, y hay una cosa que es clave, que es el control de los medios de comunicación y de la parte digital, ¿no? Es decir, ese binomio es clave, y es lo único que puede explicar, en el caso de Ecuador, es terrible. Es decir, hay que recordar también, y yo digo, el cambio de Lenín Moreno. Sí, ¿por qué va Vargas Llosa, que es el que va a todas las campañas, con empresarios de Perú a visitar a Lenín Moreno? ¿Por qué responsables de Facebook van a visitar a Lenín Moreno? ¿Cómo es posible que Lenín Moreno esté ahora trabajando en la OEA, que apoyó el golpe de Estado de Bolivia, difundiendo noticias falsas? Bueno, toda esa casuística que no cuentan los medios, precisamente, más allá de que se haga una iniciativa de cualquier tipo, creo que está muy vinculada al control de los medios de comunicación. En el caso de Ecuador, yo creo que no hay un caso igual. Es decir, Carlos Vera, que lo nombraba antes, creo que tenía el programa de máxima audiencia en la televisión pública,
y él llegó a invitar 2 días antes de la elección a Guillermo Lasso diciendo que era el único candidato democrático, la única opción democrática que había en la televisión pública. Ujú. Sí, pero ¿qué es eso? Es decir, eso es increíble, que todos los ecuatorianos paguen a un tipo que dice que la única opción democrática es Guillermo Lasso, y obviando que Guillermo Lasso se hizo multimillonario a costa del sufrimiento de todos los ecuatorianos cuando era ministro de Economía del peor gobierno de la historia de América Latina, de Yamil Maguad, que echó a 3 millones de ecuatorianos, que aquí vinieron 2 millones a España, que luego pudieron volver con Correa la mayoría. Pero un tipo que se hizo tremendamente rico con el dolor y el sufrimiento de los españoles, que se llevó el dinero a un paraíso fiscal y que puso un banco a nombre del hijo. Eso solo se sostiene con el control de los medios y con la mentira. Es imposible que se ratifique a un tipo que se enriquezca con el dolor y el sufrimiento de los ecuatorianos. Eso es imposible. Solamente poniendo el control de todos los medios de comunicación y con una lluvia diaria de mentiras. El caso de Ecuador, ya os digo, el caso de la financiación del Ejército de Liberación Nacional, el tema de la compra de votos, el tema del COVID, bueno, un montón de situaciones que solamente con la mentira puedes manipular el sentido común de la población. Pero si fueran profesionales, creo que se hubiera hablado precisamente del enriquecimiento de la familia Guillermo Lasso y del banco que está en Panamá a nombre de los hijos, gracias a las ventas y a las decisiones que esos 5 banqueros que hubo en el gobierno de Yamil Maguad tomaron la decisión de que el Banco Central de Ecuador, cuando hubo ese feriado bancario, no le diera dinero a los ecuatorianos, pero sí que le permitiese darle un papelito, como fue el Banco Guayaquil, un papelito vendiéndole al 40% de su valor el dinero que tenían en los bancos, y luego el Banco Guayaquil sí podía ir al Banco Central y que se lo dieran al 100% con un beneficio de más del 200%. Sí, esa estafa que debería estar condenada, y que gente poderosa como él, pues no solamente ha sido impune el robo que hizo, sino que en este caso tiene con ese poder el control de los medios, y solamente hay que ver quiénes son los que trabajan en Ecuador Libre. De los 60 trabajadores de Ecuador Libre, muchos de ellos son directores de medios de comunicación o tienen las principales columnas del país. Entonces, si tú tienes controlado los medios de comunicación y tienes controladas las redes y tienes bots y tienes troll y eres capaz de difundir noticias falsas que son totalmente impunes, pues tenemos un grave problema con la democracia. Y igualmente la iniciativa que se tome o las consultas que se tomen puede estar influenciada precisamente por el control de los sentidos comunes de las personas. Si todo lo que ven en las teles y casi todo lo que ven en las redes sociales, bueno, pues difumina la realidad y perjudica a una idea o a una persona o a un partido político, y blanquea y beneficia a otro partido político o a una persona con una carrera tremendamente sucia, precisamente contra los intereses de su país, y que en una cosa surrealista que visto desde fuera no se entiende, bueno, pues pueda ser elegido como presidente, ¿no?, del gobierno. Lo que pasa, Julián, además, y uno de los grandes problemas es que mientras tú tienes a estos personajes en los grandes medios ocupando espacios en el prime time, etcétera, por otro lado tienes un proceso bastante violento de cancelación en contra de quienes no estamos alineados con las tesis del gobierno, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? No, es que es tremendo. Tú fíjate que el CNE, creo que es el Consejo Nacional Electoral, llegó, es decir, son gente, igual que Villavicencio estaba financiado por la NET, por dinero de la CIA, es decir, la NET, la National Endowment Democracy, es la CIA, en el 83, después del problema que tuvo Ronald Reagan con las contras en Nicaragua por la financiación de la venta de armas a Irán. La NET empezó a hacer ese papel desequilibrante en países, y más allá de financiar el caso Arroz Verde y todo eso con dinero de Estados Unidos, ese mismo caso creo que era Verde Soto, si no me equivoco, uno de los miembros del CNE. Bueno, Verde Soto... Hoy es el secretario anticorrupción de Lasso. Bueno, los cinco trabajos anteriores de Verde Soto para poder entrar en el CNE son todos fundaciones. De hecho, él fue presidente de una fundación financiada por el NET, pero los 5 trabajos, entre ellos Fundamedios y otras organizaciones, todas estaban financiadas por la NET, que es la CIA, que es los Estados Unidos. Entonces, y tiene sus socios, ¿no? El propio Lenin fue el que le dio entrada a toda esta gente, y que me parece un ataque a la democracia tremendamente, y que los medios de comunicación de allí no lo estén contando, pero te puedes ir a todos los organismos. Es decir, la limpieza que hubo del proceso democrático
la primera etapa fue precisamente meter a gente financiada por los Estados Unidos en todos los organismos, y esto es tremendamente grave. Y fíjate, lo que te quería decir es que fue Verde Soto el que tramitó de urgencia esa investigación de Villavicencio, también financiado por la NED, para que Correa no se presentase ni como candidato, ni como candidato a vicepresidente, ni ninguna vez más. Hubo una noticia falsa del Clarín, también habrá que hablar de los medios internacionales, que hablaba que el escándalo de Guillermo Lasso, de Andrés Arauz queriendo comprar el voto por $250, una cosa que inventaron precisamente este troll center financiado por Guillermo Lasso, y que Verde Soto le dio audiencia denunciando como si fuera real. Es algo insólito y surrealista. Solamente te lo puedo explicar si rascas un poco y ves que hay una financiación y hay una campaña donde la mentira, el odio y las cuentas falsas y el control de los medios es el que está detrás de todo esto, y desgraciadamente pues un ataque a la democracia total, y que es totalmente impune, que en otros ámbitos como el deporte, ya que hablamos del ámbito, es decir, si esto se descubriera, evidentemente quedarían fuera de competición por hacer trampas, ¿no? Pero en este caso, ¿quién es el tribunal que controla esto, ¿no? Si muchas veces están ocupados por los mismos que están dentro de esa corrupción contra la democracia. Muchísimas gracias, Julián. Siempre es muy interesante conversar con ustedes, esta vez a los tiempos. Muy amable. Gracias, Julián. Un abrazo. Gracias a vosotros. Chao. A usted.